Bien, ahora sí, a ver, voy a aceptar a los últimos que están por aquí. Bien, nuevamente buenas noches a todos. Un gusto poder compartir este breve espacio para poder brindar todo aquello sobre el tema del día de hoy, bueno, que es el diagnóstico diferencial entre el TDAH y el TEA, ¿no? Que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y el trastorno del espectro autista. No son dos diagnósticos o dos terminologías muy usadas en este tiempo, ¿no? Según las características que vamos a ir viendo con el pasar del tiempo del día de hoy, entonces vamos a ir a conocer, a aprender, a diagnosticar o a diferenciar, perdón, a diferenciar estos dos trastornos, estos dos, a ver, ok, bien, estos dos trastornos. A medida que vayamos avanzando, de igual forma, de repente vamos a brindar un pequeño espacio para un par de minutos para ir a hacer preguntas, consultas o de repente comentarios, ¿no? Sugerencias por parte de ustedes. Me van a disculpar un poquito porque tengo un poco afectada la garganta, pues el cambio de clima en Lima está empezando, ¿no? Hemos ingresado a otoño, Y pues ahí me entonces dijiste. tenemos una dificultad. Les pediría, por favor, que Ya. puedan de repente poner en silencio sus audios para que no haya ninguna interferencia, ¿no? Y si por ahí de repente lo veo, de repente voy a tener que silenciar. Bien, vamos a dar inicio al tema de hoy. Nuevamente le repito, ¿no? Diagnóstico diferencial entre el TDAH y el TEA. Bien, para dar inicio en cuanto a la parte diferencial entre estos dos trastornos, tenemos que hablar desde un punto evolutivo. Como menciono aquí, dice una dimensión evolutiva, ¿no? Los cambios de la conducta en el tiempo. Como bien sabemos, eh, cuando nosotros nacemos, a lo largo de nuestra vida, desde la niñez o la primera infancia hasta la adultez, nuestro cambio conductual o nuestras conductas van a ir cambiando a medida que uno va creciendo, ¿no? De igual forma, dentro de estos diagnósticos hay algunas características propias para poder diagnosticar ya sea el TDAH o el TEA, ¿no? Entonces, tenemos una dimensión evolutiva. ¿Sí? Tenemos una dimensión evolutiva que hacemos referencia a los cambios conductuales en el tiempo. Además, tenemos una función de la conducta en su contexto. ¿Qué es lo que pasa antes de y después de la conducta? No, este aspecto va a ser muy bien hablado o muy bien vinculado en el tema del TDAH, ¿no? ¿Qué es lo que hace un niño antes que aparezca dicha conducta y después de la conducta, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar? De igual forma, en un niño con TEA o niños con TEA también hay una conducta que suele aparecer. Y luego tenemos la interpretación de la conducta o el análisis funcional de la conducta, que también me parece que Exxon ya lo ha mencionado también en la sesión pasada. Entonces, vamos a realizar dentro de este diagnóstico diferencial en base a esos tres puntos, no tanto la dimensión evolutiva, la función de la conducta en su contexto, que es lo que pasa antes y después, como también el análisis o la interpretación de la conducta para llegar a un determinado diagnóstico, o ustedes de repente como profesores puedan decir, ah, mira, este niño podría tener o tiene estas características, de repente es importante que pueda pasar una evaluación psicológica, ¿no? Comentarles a los papás, es necesario de repente, señores padres, que su pequeño o pequeña pueda pasar por una evaluación psicológica, ¿no? Para descartar cualquiera de estos dos trastornos. Bien. Desde la psicología evolutiva, como hemos mencionado, ¿no? El proceso, el crecimiento, el desarrollo, dice. ¿Qué es la psicología evolutiva? Bueno, estudia los cambios del comportamiento humano a lo largo del tiempo. Porque sabemos, un niño y una persona adulta de repente, su conducta es totalmente diferente, ¿cierto? Como por ejemplo, dice, el comportamiento humano adulto ajustado deriva de una secuencia de conductas que sucede a lo largo del ciclo vital en un determinador, ¿no? Como por ejemplo, no es que a los 60 años nos salga un diente de leche,
¿cierto? Sino que cada desarrollo o cada característica o cada conducta aparece en un determinado momento. No es que a los 5 o 6 años un niño pues le aparezcan canas, ¿cierto? Entonces, el comportamiento humano o la conducta es una secuencia o deriva de una secuencia de conductas que ha pasado a lo largo de su ciclo vital, ¿no? Y cada característica son propias en un determinada edad. Un joven o un adulto que a los 30 o 40 años se ande chupando los dedos, pues diríamos, no tiene una dificultad. Pero si de repente vemos a un niño de 1, 2 o 3 años que se anda chupando el dedo, podríamos dejarlo pasar. Diríamos, bueno, es una característica propiamente de esa edad. No, pero no significa que vaya a ser siempre. Entonces, si una persona adulta a los 30 o 40 años se anda chupando el dedo, sí diríamos, esa persona tiene una dificultad en cuanto a la parte conductual. El curso evolutivo, aquí lo describo como una germinación de un frijol, por ejemplo, ¿no? Entonces, el curso evolutivo, nacemos, crecemos, desarrollamos hasta la vida adulta, ¿no? Estas manifestaciones o estas características propias de ya sea del TDAH o el autismo, o el TEA, van a tener apariciones ya sea en una edad temprana, en una edad infantil, en la edad primaria, ¿no? O depende en la adolescencia, e incluso también van a repercutir en la vida adulta de las personas, ¿no? Entonces, este ciclo va a determinar mucho en cuanto en qué etapa, ¿no? Van a aparecer estas manifestaciones según las características o según el trastorno que vaya a desarrollar la persona, ¿no? Una edad temprana, la edad infantil, y va a ir repercutiendo tanto en la primaria como en la adolescencia, como también en la vida adulta. ¿A qué se debe? ¿No? Encontramos 4 factores principales, ¿no? A qué se debe de repente que puedan aparecer estas características propias de estos trastornos, como el TDAH o el TEA, ¿no? Se menciona o hay estudios, ¿no? Que aparecen como un factor o factores genéticos, ¿no? Dicen, dichas características están relacionadas a la parte genética. Eso quiere decir que hay un gen o la parte de la biología, ¿no? Cuando nacemos algo se activa o deja de funcionar, por así decirlo, ¿no? Entonces podrían aparecer estas características propias de estos trastornos, ¿no? Luego tenemos factores médicos, ¿no? Hay muchos trastornos, según el DSM-5, ¿no? Hay muchos trastornos que están también relacionados con factores médicos, ¿no? Y algunas características propias del TDAH, ¿no? Como podríamos decir, algunas podrían aparecer como factores médicos, pero va a ser importante que pueda hacer la evaluación exhaustiva para determinar si corresponde propiamente al TDAH o lo dejaríamos como consecuencia de algo médico. Luego tenemos factores sociales como ambientales, ¿no? Algunas características, pues, o algunas conductas se incrementan según el espacio donde vive el menor. Por ejemplo, si podemos hablar de repente del TDAH, ¿no? O incluso el autismo, depende según el grado. ¿Qué factores sociales están influyendo mucho en la parte conductual? Porque de repente, vamos a poner, catalogamos a un niño de repente con características de TDAH, pero realmente no es un TDAH, sino está camuflado debido a los factores sociales, ya sea por la dinámica familiar o por aspectos ambientales donde se desarrolla la parte cultural también, ¿no? Porque hay características propias de la cultura que pueden interferir o pueden ser vistos como algo diferentes, ¿no? Según el contexto donde nos desarrollamos. Luego tenemos factores epigenéticos, ¿no? Que pueden influir tanto los factores médicos, sociales y ambientales. Es el conjunto de todos estos factores que podrían estar influyendo según la conducta del menor, ¿no? Para determinar dicho trastorno. Bien, ya ingresando propiamente a nuestro tema, ¿no? El diagnóstico diferencial, no tanto del TDAH como el TEA, vamos a iniciar con el trastorno del espectro autista. Estas características nos mencionan el DSM,
DSM-5. ¿Sí? Perdón. Sin embargo, al ser pues un texto bastante extenso, lo vamos a determinar o lo vamos a reducir a algunas características resumidas de repente para ir poder analizando, comprendiendo estas características propias de este trastorno, ¿no? Que es el trastorno del espectro autista. Por ejemplo, lo vamos a estructurar en dos bloques, ¿no? La estructura de bloques de síntomas, está en el TEA. Por ejemplo, va a aparecer el tema de la dificultad en la comunicación, como la rigidez, ¿no? Que más adelante vamos a ir desarrollando. Entonces, el TEA lo dividimos en dos bloques de síntomas, tanto la comunicación como la rigidez. Por ejemplo, dentro de la comunicación social e interacción social tenemos la reciprocidad socioemocional, ¿no? Esta dificultad que puede presentar el niño o el paciente, ¿no? Que tiene esta dificultad eh, para responder a la parte emocional o la dificultad para interactuar, ¿no? Por ejemplo, reciprocidad social, socioemocional, conductas comunicativas no verbales, desarrollar, mantener y comprender relaciones con otras personas, ¿no? La reciprocidad emocional, ¿no? Es como que no es empático con las demás personas, no tiene inhibido este aspecto. Luego tenemos las conductas comunicativas no verbales, ¿no? Justamente el paciente tiene esta dificultad para hablar, ¿no? O presenta aspectos específicos de la dificultad para vocalizar, para comprender de repente oraciones complejas, para de repente tiene dificultades para decir mamá, tengo hambre o mamá, me duele esto. Entonces, la parte de la comunicación está nula o limitada. Luego tenemos esta característica de desarrollar, mantener y comprender relaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otras características tenemos? ¿No? Eh, Dificultades para socializar, aquellos niños que de repente lo llevamos al parque, pero no pueden comunicarse con los otros niños, les dificulta ser amigos. Luego tenemos patrones de conductas, actividades e intereses. Acá tenemos las estereotipias, que son de repente movimientos exagerados en las manos, ¿no? O de repente manifestamos también las ecolalias, ¿no? Aquellas ecolalias que pueden ser inmediatas, que repiten siempre la última palabra, o aquellas ecolalias retardadas de repente en un espacio que no tiene nada que ver y el niño empieza a repetir frases, oraciones o simplemente palabras que han escuchado de repente en la mañana o hace una semana o hace un par de días, ¿no? Uso de objetos. También, ¿qué otras características con el uso de objetos? Es que tienen el deseo, por ejemplo, a ver, voy a agregar aquí. Bien. El uso de objetos, que siempre están vinculados a un solo objeto por el gusto, por un objeto en específico, ¿no? Además, también encontramos la inflexibilidad, el sentido de justicia. Por ejemplo, es aquellos niños que siempre tienen un patrón, un hábito, la rutina que siempre se hace, ¿no? Es como, hay pacientes que dice la mamá, ¿no? Nos comenta, mi hijo ya conoce el camino que tiene de la casa al colegio o de la casa a las terapias. Entonces, en el camino, si el papá cuando está conduciendo cambia de repente por otra calle, ¿no? El niño empieza a enojarse, ¿no? O a gritar o de repente a tener movimientos exagerados en las manos, porque tienen un patrón, una rutina, que si existe un cambio, presenta una dificultad, una alteración, ¿no? Entonces, luego tenemos la restricción obsesiva, ¿no? Aquellos niños que tienen preferencia por algo específico. De repente suelen ordenar los juguetes, ya sea por tamaño, por color, ¿no? O por textura de repente. Y luego también hablamos de la hiper o hiporreactividad, ya sea sensorial, en este caso los niños que tienen dificultades
Con los sonidos, por ejemplo, es un ruido muy alto, de repente están niños, están en la calle, por ahí tocan el claxon, entonces presenta una dificultad, una reactividad muy alta a las luces, de repente un color de luz en específico. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otras características reactivas podría tener? Las propioceptivas se refieren a las sensaciones propias, ¿no? Como que no puede controlar su enojo, no puede controlar de repente su llanto, ¿no? De repente, si nosotros tenemos la capacidad de repente de poder canalizar correctamente nuestras emociones, aquellos niños, el llanto, el grito, ¿no? Entonces, va a ser muy reactivo frente a estas situaciones. Hasta ahí, de repente, alguien desea preguntar según estas características o estos criterios. Estos criterios, tanto el A y el B, que es tanto la comunicación, aquí también podemos identificar aquellos niños que no te miran a los ojos, ¿no? O de repente miran breves segundos y voltean de repente. También aquellos niños, por ejemplo, cuando los papás van a trabajar y cuando llegan a casa, de repente los niños van, se acercan, no, papá, ¿cómo estás? Pero de repente un niño con un diagnóstico de TEA es como si no le importara si estás o no estás en casa, ¿no? Y si llegas o le llaman por su nombre y no responde o no voltea, porque de repente si tú llamas a un niño por su nombre, ¿no? Llamas Clever, automáticamente la respuesta es voltear. De repente estos niños con características de este trastorno van a tener dificultad de repente de responder automáticamente, responder a la brevedad según el llamado o al estímulo que está presentando, ¿no? Además, ¿qué otras características podemos presentar o pueden presentar estos niños? También tenemos aquellas, por ejemplo, que no sienten dolor. Si se golpean es como si no les doliera, ¿no? Eso están dentro de los patrones de la reactividad, ¿no? La hiper o hiporeactividad, ya sea sensorial, si se golpean o de repente algo caliente y para ellos, o sea, lo pueden coger con normalidad, ¿no? Entonces, son características propias posiblemente de un TEA, ¿no? Estas características no son necesariamente que todos los niños con TEA tienen que cumplir estas características. Pueden haber otras características en el transcurso del tiempo, pueden aparecer otras características propias, porque cada niño es individual y sus características en muchas oportunidades tienden a ser algo específico, ¿no? Las características en este niño puede ser diferente a otro niño con el mismo diagnóstico, con la misma severidad que presenta en el trastorno. Y luego tenemos el criterio C, ¿no? Que dice, los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, ¿no? Las características, tanto A y B, tienen que aparecer dentro de las primeras primer desarrollo del ser humano, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Si vemos de repente un niño, es como cuando nos preguntan en consulta, dice, ¿cómo un niño de repente de un año, 9 meses, podríamos deducir que en el futuro podría tener una dificultad cuanto a su interacción social, por ejemplo, ¿no? La primera reacción que tiene un niño para con su mamá, ¿no? Es como que un niño mira el rostro de la mamá o de repente de la persona que se acerca, puede sonreír, ¿no? O puede de repente intentar coger el rostro. De repente un niño, de repente que podría tener características de, o incluso repercutir en el tiempo, es como si no le llamara la atención la cara de la mamá o el rostro que podrá irse a acercar. Entonces ¿no? Podemos identificar estas características a temprana edad, ¿no? En etapa, en la primera infancia. Pero menciona el criterio C, dice, pero no pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supere las capacidades limitadas o pueden estar enmascaradas por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida. Por ejemplo, hay algunos niños que podrían tener características de TEA, ¿no? O algunas características que han aprendido. También aquí encontramos, ¿no? Aquellos niños que tienen dificultad para saludar. No es como que, hola Clever, y no responde al saludo.
No simplemente te mira o simplemente no te mira, te hace caso omiso a la interacción social, ¿no? Pues de repente un niño de 3, 4 años que ha aprendido de repente a saludar, hola, no responde con la manito o dice hola, ¿no? O buenos días, ¿no? Va respondiendo a la interacción social. Pero ¿qué pasa de repente si un niño ha aprendido a responder, pero que hay otras características propias de un TDAH que no están siendo muy bien identificadas? Entonces va a tener dificultad cuando sea mucho más adulto, de repente en la parte en el colegio, en la adolescencia, en la universidad, de repente si por ahí no ha sido diagnosticado. Entonces menciona aquí el criterio C, que dice, no pueden no manifestarse totalmente hasta la demanda social, o sea, cuando haya una demanda total de todas las capacidades para socializar, ¿no? Va a aparecer de repente estas dificultades que no han sido de repente identificadas en la primera fase de la vida. Aquí tenemos ya específicamente el TEA, ¿no? Los bloques de síntomas tenemos la comunicación y la rigidez, ¿no? Falta de comunicación que ha sido mencionada en criterio tanto A y B, ¿no? La reciprocidad social, aquellos niños que tienen dificultades para responder el saludo, ¿no? O no son emocionalmente, no son afectuosos, de repente son poco sociables, no hay interacción con otros niños, en la adolescencia prefieren jugar solo, ¿no? En la niñez también prefieren hacer actividades individuales, ¿no? Les cuesta de repente. Si por ahí alguien le da un abrazo, es como que se muestran reactivos a la interacción, ¿no? Conductas comunicativas no verbales. Y acá tenemos la severidad, pero antes tenemos la severidad nivel uno, que antes era llamado pues el síndrome de Asperger, ¿no? El nivel 2 y el nivel 3. ¿No? Para el diagnóstico de estas características, ¿no? Siempre tenemos esto, que es un TEA con o sin discapacidad intelectual, un TEA con o sin afectación del lenguaje, ¿no? Un TEA sí asociado a una condición médica, como hemos mencionado anteriormente, una parte genética o un factor ambiental, o puede no tener estas características, o también con catatonia o sin catatonia, ¿no? Aquellos niños que de repente se quedan inmóviles, por así decirlo, ¿no? Frente a por un largo periodo de tiempo. Aquí, en cuanto a la severidad, tanto el nivel 1 como el nivel 2, nivel 3, ¿qué es lo que le caracteriza? Dice, se diferencia, o cuál es la diferencia entre los niveles, se diferencia en la necesidad de apoyo y la autonomía que pueden llegar a adquirir. Entonces, si dentro de nuestras aulas, o de repente en nuestro día, o de repente tenemos por ahí algún niño que conozcamos que tenga las características o la severidad o el diagnóstico de TEA, ¿no? Dice, no, mi hijo tiene, o tal niño tiene un TEA nivel 1, un nivel 2, un nivel 3. Entonces, ¿cuál es la diferencia dentro de estos niveles? La necesidad de apoyo y la autonomía que puede llegar a adquirir, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del TEA nivel 3, que es el más severo, ¿no? Dice, necesita ayuda muy notable. ¿Qué actitudes puede presentar? La deficiencia grave de las actitudes de la comunicación, ¿no? Social y verbal y no verbal. Causa alteraciones graves del funcionamiento, un inicio muy limitado de las interacciones sociales. Aquí no hay interacción social, no hay comunicación, ¿no? Nivel 2 necesita ayuda notable, ¿no? Deficiencias notables en las actitudes de la comunicación, nuevamente, social, verbal y no verbal, problemas sociales obvios, incluso con ayuda, ¿no? Entonces, siempre, tanto el nivel 2 como el nivel 3 van a necesitar totalmente de ayuda, ¿no? En este caso, los padres, o de repente, si es que se pretende que el niño pueda tener una educación, va a necesitar una ayuda muy alta o muy significativa. Eh, ¿Se puede que un nivel 3 llegue a un nivel 2? Es muy difícil. Es muy difícil que un niño con un diagnóstico de TEA a nivel 3 pueda bajar a un nivel 2.
¿no? Porque hay una dificultad muy notable en cuanto a la comunicación, en cuanto a la interacción social. ¿Mm? Un niño que de repente no pueda, o una persona que tenga dificultades en el habla, va a ser muy difícil de poder tener una interacción adecuada, ¿no? Un nivel 2 puede llegar a un nivel 1, va a ser difícil, puede llegar a un nivel 1, pero con ayuda significativa en el sentido de que va a poder aprender, pero va a tener otras dificultades muy específicas, tanto en la comunicación. Un nivel 1 puede mejorar con tratamiento, sí. Tanto puede ser el tema de las terapias, ¿no? El nivel 1 se puede trabajar siempre y cuando pueda tener la autonomía o pueda desarrollar una autonomía que le permita tener una vida o un desarrollo en su vida adecuado, ¿no? Que tenga la capacidad de repente de valerse por sí mismo, porque es por la cual los niños con TEA se trabaja mucho la autonomía para que ellos mismos puedan tener una vida normal, tanto nivel 1 o nivel 2 con mucho esfuerzo. Nivel 3 sí presenta mucha dificultad, entonces siempre va a necesitar de un apoyo constante. Bien, hasta ahí. Estas son características de diagnóstico del trastorno del espectro autista. No son criterios que nos manifiesta el libro o el DSM-5, ¿no? En la cual nosotros como psicólogos nos basamos para brindar un diagnóstico según estas características eh, dentro de nuestros pacientes, ¿no? Hasta ahí, de repente, alguien desea preguntar, porque vamos a continuar en cuanto al áreas de impacto que puedan generar el trastorno del espectro autista tanto en el aprendizaje social como educativo. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ok, bien. Áreas de impacto, ¿no? ¿Qué dificultades presentan en sí los niños con un diagnóstico de TEA, más allá de la severidad? Dice, en la comunicación tenemos la dificultad de aprendizaje, el desarrollo social normal o adecuado, el hecho de la dificultad de socializar con otras personas. Un TEA de grado 1 también presenta dificultad social, hay que brindarle muchas herramientas o estar de manera constante trabajando este aspecto, ¿no? Comprensión del ánimo, ¿no? Aquellos niños con un diagnóstico, o personas con diagnóstico de TEA son, no diferencian de repente que una persona sienta tristeza o sienta dolor, ¿no? No se puede, como dices, no puede ser empático con las demás personas. No es como que viene el colegio, de repente un niño, hijo, ¿qué tal las clases? Ah, no sé, alguien se cayó y se lastimó, pero sonriendo, ¿no? Es como que no es de repente una anécdota, si alguien se ha lastimado, se cayó, no es para sonreír. Luego tenemos inferencias y normas sociales. No va a acatar de repente las normas o no va a comprender tal cual. No, va a ser importante que se pueda trabajar mucho en cuanto a las normas sociales. Por ejemplo, un niño con TEA puede no entender que en cierto momento hay que estar sentados, ¿no? De repente él puede, no sé, estar en una actividad que requiere estar sentado, pero él simplemente se va a parar, ¿no? O sea, no va a haber inferencia en cuanto, no sé, no va, un claro ejemplo, no va a comprender de repente las bromas, lo va a tomar de forma literal. No va, no va a comprender en la vida adulta, de repente no va a comprender la ironía o el sarcasmo, le va a costar mucho. Y en cuanto a la rigidez, ¿qué dificultades va a presentar? Comprensión de la realidad. No es como que no va a saber en qué momento, ¿no? Se va a decir, no sé, si tiene a las 9 toma desayuno, a las 10 ve televisión, o de repente después de tomar desayuno, él automáticamente ve televisión, pero de repente se toma desayuno y hay que ir al parque, él no va a comprender, ¿no? Porque es desayunar, ver televisión, ¿no? O depende tomar desayuno, caminar, pero si se pretende hacer otra actividad, le va a costar porque no va a haber una comprensión de la realidad.
Adaptabilidad y cambios. Le va a costar muchísimo los cambios que puedan generar en su rutina. No van a estar muy apegados a las rutinas que se ha venido trabajando. Por eso cuando se trabaja con niños que tienen un diagnóstico de TEA, tanto en casa como de repente en el centro de terapias o donde esté llevando el niño, siempre se busca tratar de cambiar eh, el inicio de las terapias en este caso, o de repente el inicio de cómo se hace alguna actividad dentro de casa y tratar, si él tiene su habitación, de manera constante, cambiar el espacio donde va el mueble, cambiar el espacio donde va la cama, para que él no se quede con la idea de que esto funciona de esta forma, sino buscar cambios, no alentarlo a que los cambios no son malos, porque él tiene una conciencia de que, ok, esto es así, primero desayuno, después televisión, después caminar, después bañarse, pero si se intenta hacer algo diferente, va a haber pues llanto, molestia, ¿no? Riesgo de conducta negativista, que siempre va a estar del hecho de decir no. ¿No? De repente, no sé, le gusta demasiado un polo de color verde, ¿no? Entonces, ya le dijimos que se va a poner su polo favorito, pero si intentamos cambiar ese patrón, va a ser muy difícil. Hay un ruido por ahí. Okay. Luego tenemos adquisición de nuevos hábitos. Okay. Bien. Adquisición de nuevos hábitos. Cuando niños con TEA tienen esta dificultad en cuanto a la rigidez, es muy difícil poder adquirir o poder formar nuevos hábitos, ¿no? Como les mencionaba, dentro de la adaptabilidad de los cambios se tiene que trabajar mucho de esta forma, ¿no? Tratar de cambiar en las actividades que se realizan, ¿no? De repente, donde se hace la tarea, ya sea en casa o en el colegio, de poder brindar un espacio que pueda ser moldeado siempre cada cierto tiempo, ¿no? Para que no exista una rigidez también en cuanto a él, a lo que él pueda ver o pueda aprender dentro de casa, centro psicológico, centro terapéutico, perdón, o dentro de la escuela. En cuanto al curso evolutivo de diagnóstico de TEA o el trastorno del espectro autista, este es el tiempo, ¿no? La línea, el tiempo entre la niñez y la adultez. Siempre va a prevalecer tanto la conducta no verbal, la rigidez y una restricción obsesiva. No, la restricción obsesiva es como que las rutinas o los patrones que tienen forma constante es difícil de cambiar. La rigidez, ¿no? La rigidez con la restricción obsesiva y la conducta no verbal. Esto se va a permanecer con el tiempo, ¿no? Se va a manifestar. Bien. Ok. Antes de pasar ya de repente al TDAH, me gustaría que por ahí, si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo de igual forma, ¿no? Si tienen alguna duda. Y aquí viene una pregunta. ¿Puede darse un cuadro de TEA de forma espontánea? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Puede darse un cuadro de TEA de forma espontánea? Eso quiere decir, no sé, un niño de la nada empieza a mostrarse características propias de un TEA, ¿no? De repente, en primaria, un niño comunicativo, un niño bastante sociable, y en la adolescencia, de la nada, pum, ya no quiere hablar, o ya presenta dificultades para hablar, no quiere socializar, o se irrita si hay algún cambio en su rutina. ¿Ustedes creen que puede haber un cuadro de TEA de forma espontánea? Porque como hemos visto, ¿no? El desarrollo o el curso evolutivo de estas características desde la primera infancia a lo largo del tiempo. ¿Sí?
Hola, no logro escuchar, entender. Disculpe, no logro comprender. Me parece que el audio está bien. Entonces, puede darse un cuadro de TEA de forma espontánea. Bien. ¿Puede darse un cuadro de TEA espontáneo? No. Sin una historia previa de los síntomas, no es posible que una persona no pueda manifestar un cuadro de TEA. Siempre el diagnóstico de TEA tiene que haber una historia clínica previa de los síntomas. Tiene que desde la primera infancia presentar características que ya hemos mencionado, ¿no? Y a lo largo del tiempo puede ir manifestando. Nunca puede haber un cuadro de TEA de forma espontánea, ¿no? No es que de la nada mi niño o mi niña me dicen que ya tiene, tiene autismo. Eso no es posible, ¿no? Siempre tiene que haber una historia previa de todos los síntomas o características para determinar un diagnóstico de TEA. En cuanto al trastorno del espectro autista, no son los criterios diagnósticos para el TEA según el DSM-5, incluyen déficit persistente en la comunicación social, la interacción social, así como patrones de comportamiento restrictivos y repetitivos, como hemos mencionado, no depende del aleteo, ¿no? Caminar en puntillas puede ser características no de todos, ¿no? El diagnóstico se basa en la evaluación clínica integral que incluye la observación del comportamiento, la historia clínica y el uso de herramientas estandarizadas de evaluación. El tratamiento se centra en intervenciones conductuales y terapias especializadas que abordan las áreas afectadas, ya sea terapia del habla o lenguaje, la terapia ocupacional y la terapia conductual aplicada, ¿no? Bien, hasta ahí. Nuevamente hago la consulta. ¿Alguna pregunta, algún comentario que ustedes deseen hacer para ya pasar de repente a las características de diagnósticos del TDAH? Buenas noches. Yo estoy escribiendo en el chat las preguntas, Ok. por favor. Sí, Disculpe, gracias. ok. Bien. A ver. Dice. A ver, voy a buscar Sadit. Aquí está. Buenas noches. Si un niño no tiene lenguaje, pero está muy bien estimulado en otras áreas, ¿en qué nivel estaría? Si un niño no tiene lenguaje, pero está muy bien estimulado en otras áreas, ¿en qué nivel estaría? Va a depender también, como le mencionaba, no por el hecho de repente que el niño no pueda o tenga dificultades para el habla, pues se tendría que hacer una evaluación integral, ¿no? Tanto para determinar si no tiene un frenillo de repente, o no tiene dificultades propias del habla, por ejemplo, de la parte estructural, ¿no? Si puede tener la capacidad de vocalizar, ¿no? Si un niño no tiene lenguaje, pero está muy bien estimulado en otras áreas, ¿en qué nivel estaría? Va a depender mucho, ¿no? Si depende si el niño logra comprender las indicaciones simples como también complejas, ¿no? Es capaz de repente de tener un adecuado, no sé, en cuanto al desarrollo de aprendizaje, ¿no? Ya sea, le va bien en matemática, en comunicación, de repente tiene la capacidad de razonar adecuadamente, ¿no? Podríamos determinar, porque va a depender también mucho de otros aspectos dentro de la evaluación, podríamos de repente un nivel, un TEA de nivel 1, ¿no? Porque más allá de las dificultades del lenguaje, pero que, como mencionas ahí, que en otras áreas está muy bien estimulado, ¿no? Y no presenta mayor dificultad. Por ejemplo, si un niño tiene dificultades en el lenguaje, pues necesariamente podría estar afectado la parte social. Porque ¿cómo se comunica un niño cuando va al parque de repente intenta jugar? ¿No? Depende, porque los niños son de dar indicaciones cuando juegan, ¿no? Depende, hay un grupo de niños
siempre resalta de repente el niño líder, ¿no? El que dice, mira, vamos a jugar de esta forma, ¿no? De repente cuando se acerca a otro niño, niño, ¿cómo te llamas? ¿No quieres jugar con nosotros? Y ellos mismos ponen sus reglas. Si un niño tiene una dificultad en el lenguaje, le va a costar mucho expresar lo que él desea, ya sea sus emociones, ¿no? O de repente si se siente mal, entonces, o de repente algo no le gusta, entonces va a generar también una dificultad en la parte social. Jenny preguntaba, ¿qué es la rigidez? La rigidez se caracteriza donde un niño no puede cambiar de una actividad. Por ejemplo, si le gustan los números, ¿no? Intentamos en el colegio, estamos haciendo matemáticas de repente, o de repente un niño preescolar está jugando con cubos y pretendemos pasar a otra actividad y al niño le cuesta mucho, no quiere pasar a otra actividad, quiere centrarse en esa misma actividad un día, 2 días, 3 días, regresa a casa y también con esa misma actividad. Un niño le gustan los animalitos, en el colegio hay animalitos, empieza a jugar. Cuando intentamos cambiar de otra actividad, no quiere, ¿no? Prefiere jugar con los animalitos y tiene esa dificultad para cambiar de dicha actividad. Dice, ¿hay diferencia en el autismo en niñas? Sí, según algunos estudios, eh, el mayor número, ¿no? ¿O cuál es la prevalencia entre niños y niñas? La prevalencia es mayor en niños, ¿no? Y siempre que aparece de repente un diagnóstico de TEA en una niña, siempre está entre el nivel 2 y el nivel 3. Son pocos casos que aparecen niñas con un caso de TEA nivel 1. Mayormente tienen mucha dificultad y están diagnosticadas con un nivel 2 o un nivel 3. Bien. Este trastorno, si no se trata, puede continuar hasta adultez. Claro, va a depender mucho del nivel. Si hay un niño de repente con un diagnóstico de nivel 3, va a permanecer porque es un trastorno crónico, ¿no? Una condición crónica, perdón, es una condición crónica que se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Pero sí debemos ir trabajando, también la familia tiene que ir adquiriendo herramientas o formas de cómo acompañar al menor. Porque como les mencionaba, ¿no? Según la diferencia entre los tres niveles va a depender de la autonomía que ellos puedan y de la ayuda y de la autonomía que ellos puedan desarrollar, ¿no? El nivel 2 y el nivel 3 necesitan de mucha ayuda para tener una vida, de repente, para poder hacer sus actividades, ¿no? Porque pueden aparecer características de un niño con TEA que se puede autolesionar, se puede golpear a sí mismo. Entonces, va a necesitar del cuidado constante para que no se lastime. ¿Cómo trabajar con un niño con TEA? Pues va a depender mucho del grado de, del diagnóstico, ¿no? Va a depender qué áreas realmente están afectadas, ¿no? Porque de repente un niño con TEA de grado 1 puede tener habilidades sociales, puede conversar, no constante, o sea, no puede ser una conversación lineal, pero que de repente si tú le dices hola, te va a responder hola, le dices cómo te llamas, te va a responder cómo se llama, pero no es que haya una comunicación directa, ¿no? No es que de repente puedes preguntar a otro niño, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A mí me llamo tal, tengo tantos años, ¿no? Entonces, va a depender mucho de qué área esté afectada. Tenemos, si es de lenguaje, pues vamos a trabajar con terapia de lenguaje, ¿no? Terapia ocupacional, si por ahí tienen dificultades en cuanto a la parte sensorial, ¿no? Si le afectan mucho los ruidos, las luces de repente o las texturas, vamos a trabajar de esa forma. Si hay dificultades en cuanto a la atención, la concentración, o también trabajar de la parte conductual. Dice, para todos los niños con TEA es necesario usar pictogramas. Como le digo, va a depender mucho también del grado y de qué áreas hay que trabajar, pero sí, se suele utilizar mucho los pictogramas para trabajar con niños con TEA, ¿no? En cuanto a la rigidez, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que un niño es rígido, ¿no? Que primero, no sé, lo ideal es
ponerse primero las medias y luego los zapatos. Ese es el orden, ¿no? Porque no vamos a aprender primero a ponernos los zapatos y luego las medias. Entonces, tratamos de trabajar de manera ordenada, pero también podemos reestructurar las actividades que se realizan. Los pictogramas es bueno porque va a identificar qué actividad estamos haciendo. De repente, si estamos en la escuela o haciendo una actividad, va a ver la imagen que hay que estar sentaditos, se puede trabajar de esa forma. Porque va a imitar de repente la imagen que está observando. Dice, tengo un niño de TEA2, de grado 2, que él sí obedece a órdenes, sabe cuando le hablo despacio o le reprende porque es, escupe y sabe. Con trabajo, con estimulación, con un adecuado tratamiento, ¿no? Como les decía, un niño con TEA de grado 2 podría bajar a un grado 1, pero con ayuda. Lo que se busca en cuanto a los niveles de los grados en el TEA es que los niños puedan ser autónomos. ¿No? De repente el niño fue diagnosticado con un grado 2, pero se ha venido trabajando según las áreas que necesita y puede ir mejorando en cuanto a la capacidad de seguir indicaciones. La rigidez ha disminuido, no se puede cambiar de actividades. Probablemente no habla, pero que comprende de repente frases simples, porque de repente le dices, no sé, Juan, mira, vas a la panadería, compras un solo de pan, luego te vas a comprar pollo y luego no pones, no sé, una olla sobre la cocina, entonces va a ser difícil, ¿no? Si hablamos de un adulto, pero si meto un niño, es, Juan, mira, te levantas, te lavas los dientes, luego tiendes tu cama, luego te cambias la pijama, te pones la pijama de, no sé, o el polo de color verde o de color azul, y luego vienes a tomar desayuno, entonces le va a costar un poquito seguir esas indicaciones complejas, ¿no? Pues de repente sí, Juan, mira, te lavas los dientes y vienes a sentarte. ¿Mm? Va a depender mucho de las áreas, el área que hay que trabajar mucho. Dice, Zulay, se puede cambiar de nivel, o mejor dicho, puede variar de grado de 2 a 1. Algunos especialistas me han dicho que sí, otros que no, puede cambiar o siempre va a estar en ese mismo nivel. Como le digo, tanto el grado 3 va a ser muy difícil de que pueda bajar a un nivel 2. Incluso los de grado 2 requieren de mucho trabajo, tanto la familia como parte terapéutica, para que pueda de repente disminuir un poquito. No de repente un grado 1, pero va a necesitar mucha ayuda. Del grado 1 se puede trabajar, puede aprender de repente a mejorar su interacción social, su comunicación verbal. En cuanto a patrones, la rigidez puede disminuir, ¿no? Su reactividad en cuanto a la parte sensorial puede también disminuir, aprender de repente a canalizar este temor o esta ansiedad, ya sea por el ruido o de repente por las texturas, ¿no? O movimientos de repente, o al hablar, ¿no? Siempre que repite frases o palabras, ¿no? También puede mejorar. Dice, claro, es posible que un niño que a los 3 años no hablaba y cuando le evaluaron dio un presuntivo de autismo nivel leve, pero ahora con 5 años y habla, se comunica y quiere decir que no es TEA. Como le digo, en la primera infancia van a aparecer características que pueden, en el futuro, pueden ser un diagnóstico de TEA, como también va a depender mucho como factores ambientales. Por ejemplo, si tenemos padres que no suelen comunicarse mucho o padres que hablan poco, tanto entre pareja como con sus hijos, el hecho que un niño no hable demasiado va a decir, ah, ok, eso es normal porque los papás no tampoco hablan. Pero de repente si tenemos padres que hablan demasiado, constantemente, ¿no? La familia que hablan mucho y aparece un niño que no es de hablar mucho, me va a decir, oye, ¿ya qué le pasa? Esto no es normal en la familia. O sea, características que pueden aparecer por factores familiares o ambientales, ¿no? Entonces, por ahí pueden aparecer, como ha mencionado Caro, que de repente puede ser, va a depender mucho de la evaluación.
o en el pasar del tiempo aparecen las características que pueden aparecer. Sadi, es primera vez que tengo alumnas con diagnóstico de TEA y me parece que su problema es más que nada conductual. Eso podría ser la diferencia entre un niño y niñas TEA. Sí, algunos niños, bueno, que tienen tanto como las características principales, tanto la parte como comunicacional, la interacción social, ¿no? Patrones de conducta también, van a aparecer el tema conductual, y es importante que puedan pasar de repente un proceso terapéutico o terapias de modificación de conducta, ¿no? Que se puede trabajar de esa forma. Bien, ¿alguna otra pregunta? Continuamos. Vamos a pasar ya netamente a lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con las siglas TDAH. Muy bien. Vamos a dividirlo nuevamente en dos bloques. ¿Sí? La estructura de bloque de síntomas, que es atención, hiperactividad, impulsividad. La atención va por un lado, y este bloque, hiperactividad e impulsividad, lo vamos a formar con un solo bloque. También tenemos subtipos, ¿no? Que es combinado, puede aparecer tanto la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, ¿no? Estas tres características aparecen en el tipo combinado. A ver, ¿alguien? ¿No? Voy a responder la última pregunta. ¿Es recomendable es recomendable para un niño con TEA nivel 2 estar en aulas con pocos niños? Claro, porque un niño con un diagnóstico de TEA nivel 2 necesita mucha ayuda, ¿no? Entonces, el trabajo tiene que ser mucho más personalizado, según las áreas que se necesita trabajar. Regresando al TDAH, como les mencionaba, hay estructura de dos bloques de síntomas. La inatención, atención, estado de dificultad, la hiperactividad y la impulsividad. Y también tenemos subtipos, ¿no? Combinado, donde aparece tanto la inatención como la hiperactividad e impulsividad. Luego tenemos un TDAH con predominio de déficit de atención, ¿no? Con esta dificultad de la inatención. Puede ser un TDAH solamente de tipo inatente. Como también puede existir predominio hiperactivo impulsivo con un niño con TDAH, no con predominio solamente de hiperactividad e impulsividad, pero suele ser atento. ¿Qué es lo que debe pasar aquí para ser diagnosticado un TDAH? O las características que vamos a mencionar. Listo. Las estructuras de los bloques. Un niño, para ser diagnosticado con TDAH, siempre tiene que haber la frase a menudo, ¿no? Es lo que siempre mencionamos en la consulta o en las sesiones de evaluación. A menudo es inatento, a menudo es demasiado inquieto, a menudo es impulsivo, y que tenga la capacidad, perdón, que tenga, o tiene que ser incapacitante. La interferencia para el desarrollo normal del niño dentro del aula, dentro de casa. No, ¿tu hijo es inquieto? Sí, tiene tanta energía, todos los días es lo mismo, ¿no? Nunca está quieto, a menudo. A menudo se para, a menudo se distrae, eh, a menudo no suele jugar correctamente con los otros niños, a menudo se golpea, ¿no? Está caminando, se golpea. A menudo se distrae con facilidad, o a menudo intenta hacer cosas a la vez, pero no ninguno termina. O en la vida adulta, también eso suele pasar con personas diagnosticadas con TDAH en la vida adulta, ¿no? Intentan hacer muchas cosas a la vez, y al final ninguna de las actividades suelen terminar. El curso evolutivo de las características o de los criterios dentro del TDAH. La hiperactividad, la impulsividad y la inatención. La inatención va a estar presente, ¿no? Puede estar presente a lo largo del tiempo, ¿no? Según el diagnóstico. Porque recordemos que hay subtipos. Combinado tanto la inatención como la hiperactividad, la impulsividad, predominio de déficit de atención, ¿no? La inatención, o solamente hiperactivos e impulsivos.
Dentro de la hiperactividad, bruscos para jugar, no permanece sentado, corretea, energía inagotable, excesiva energía. ¿No? Esas son las características que voy a presentar. Suele hablar excesivamente, no respeta turnos, interrumpe, alguien está conversando, la mamá está en el teléfono y ya, mamá, mamá, ¿no? Entonces interrumpe. El igual en el salón de clase, de repente, Juan, ¿qué opinas? Y Pepito por allá ya está respondiendo, ¿no? De repente por ahí están haciendo una actividad donde tienen que estar concentrados, tienen que permanecer en su asiento, y él no puede estar de repente ni 5 minutos sentado y está caminando, correteando, o hace la actividad moviéndose. Camina por acá, regresa, avanza un poquito, nuevamente se va a caminar, regresa y avanza, ¿no? Se mete en las conversaciones. Y dentro de la inanición, bueno, de la inatención cometen errores constantes, se pierden los detalles, cometen los errores constantes de repente que no suelen estar alineados a la actividad que están realizando. Dificultad en las lecturas largas, por ejemplo, va a ser para él muy difícil, de repente una tortura estar sentado, de repente sobre un libro, o estar sentado realizando una sola actividad. Aquellos niños o personas que cambian de tema constantemente, parecen no escuchar, es como que le dice, Juan, Juan, siéntate, Juan, siéntate, ¿no? Es como que si no le hablaras a él, ¿no? No siguen instrucciones. Le dicen, mira, vamos a realizar esta actividad, primero se recorta, luego se pinta, luego se pega, entonces no sigue las instrucciones. Va a ser difícil. Luego tenemos acá una pregunta, al igual que el TEA. ¿Puede darse un cuadro de TDAH espontáneo, de forma espontánea? A ver, de igual forma, no puede haber, ¿no? Un cuadro de TDAH espontáneo, siempre, tanto en el TEA como en el TDAH, tiene que haber una historia previa de los síntomas. Y si por ahí de repente un niño antes era tranquilo, bueno, se sentaba, hacía sus tareas con normalidad, o de repente un niño antes jugaba tranquilo, era, no sé, ordenado para jugar, no interrumpía, pero ahora se ha vuelto inquieto, interrumpe, no sé, ya golpea a su compañero, se golpea por sí mismo, pero anteriormente o la primera infancia o en la no ha presentado estas características. Frente a ello, va a ser importante evaluar otros aspectos, como por ejemplo la parte emocional, ¿no? Los estilos de crianza que puedan estar teniendo los padres, ¿no? ¿Qué está repercutiendo en ese espacio? Por ejemplo, en un caso, de repente un niño tenía dificultad para ir al colegio. No quería ir al inicio, todo bien, la mamá, los padres dicen, no, hace un año mi hijo tranquilo ingresaba al colegio, se quedaba más como que nos despedía, ya mamá, chao, chao papá, y ingresaba a clase. Pero este año ya no quiere entrar, desde que le dicen, no sé, Juan, mira, ya descansa, ya duerme porque mañana vamos a ir a clase. Y empiezan, no, que yo no quiero el colegio, que no me gusta la escuela, que no me gustan los amigos. Llega al colegio, llora, ¿no? Hace berrinche, no quiere ingresar. Pero cuando ingresa al colegio, está tranquilo, ¿no? Pero siempre está pendiente que si mi mamá me va a venir a recoger primero, ¿no? Entonces va presentando ciertas características, pero no hay una historia previa de síntomas que de repente puedan manifestar un determinado diagnóstico. Entonces, ¿qué se evalúa? ¿O qué le decimos a los papás? En este caso, hay que explorar la parte emocional, los estilos de crianza, ¿no? Acaba de nacer o en el año nació un hermanito. O de repente el hermanito ingresó también a inicial y se ha estado prestando más atención al hermano pequeño. Puede aparecer ciertas características, ¿no? Entonces, para darse un cuadro en TDAH, TEA tiene que haber una historia previa de los síntomas. No puede aparecer de forma espontánea, porque si aparece, en este caso el TDAH, podríamos estar hablando de repente
de otro diagnóstico o de otra dificultad que pueda presentar. Como les he mencionado, tanto la parte emocional como también puede ser un estilo de crianza, ¿no? O un factor ambiental. ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué ha pasado los últimos meses? Áreas de impacto del TDAH, ¿no? ¿Cómo dificulta al niño? ¿O qué impacto va a tener en su vida infantil, adolescente o en el futuro, como vida adulta, ¿no? En la inatención, aprendizaje, claro está, en la parte escolar, el estado del ánimo, ¿no? Como que un niño va a reaccionar fácilmente, se va a enojar porque le llamen la atención constantemente, ¿no? Entonces siempre va a estar predispuesto a responder. Pero ya te he dicho que te sientes, ¿no? Él también va a responder. La comunicación va a ser difícil que se pueda comunicar porque él no comprende, ¿no? Y luego tenemos, en cuanto a la hiperactividad, inquietud, se mueve de manera constante, sobre activación, ¿no? Siempre va a estar activo, ¿no? Depende si pretende, es aquel niño que siempre levanta la mano para responder todo. Sobre estimulación, ¿no? Va a estar en constante movimiento, nunca se le va la energía. Desajuste de tiempo. Un niño con TDAH de repente inatento se puede pasar a una actividad que para alguien de repente sin ningún diagnóstico una tarea pueda terminar en media hora y él se toma 2 horas o hasta 2 horas y media para terminar una actividad, entonces no va a ser consciente del tiempo que está empleando para dicha actividad. Los hábitos también va a generar un mal hábito, entonces va a decir, 2 horas y media para hacer tal cosa, va a decir, pero ¿qué te puedo responder si es lo que se toma para realizar dicha actividad? En cuanto a la impulsividad, puede generar en la vida adulta, ¿no? El consumo de drogas, como he mencionado, una conducta antisocial, no va a preferir de repente alejarse de las personas porque va a recibir constantemente críticas, problemas de conducta, que más adelante vamos a tocar un poquito ese tema, ¿no? Una conducta sexual de repente también puede aparecer ahí. Empleo, de repente en la vida adulta va a ser difícil que una persona pueda permanecer en un empleo adecuado. No siempre va a buscar excusas para no realizar, puede ser que sea muy distraído, va a tener dificultades en cuanto al trabajo, ¿no? Ya sea un empleo. La reactividad emocional, aquellas personas que responden rápidamente, ¿no? O sea, se pueden enojar con facilidad o pueden responder agresivamente, ¿no? En la parte de ser impulsivos, ¿no? Pueden llegar hasta los golpes, ¿no? Responden rápido, se enojan. A ver, ¿puede tener rutinas un niño con TDAH? Claro, las rutinas o los horarios va a ser muy importante trabajar frente a estos aspectos o frente a un niño con un diagnóstico de TDAH. ¿Cree recomendable que el colegio dé charlas referente al TDAH y autismo para que los padres? Claro que sí, siempre la psicoeducación para los padres, del colegio para los padres es importantísimo. Al igual forma, cuando nuestros pacientes o los padres de nuestros pacientes tratamos siempre de poder manifestar una información adecuada en base de videos, en base de recomendaciones, ¿no? De poder ir nutriendo a los padres que se están enfrentando. De repente algunos padres que les cuesta muchísimo creer o decir, no, mi hijo tiene TEA o tiene TDAH. ¿No? De repente en el colegio, si están mal informados, de repente un diagnóstico, dicen, ese niño es malcriado, ¿no? O siempre se va a echar la culpa, no, mira, en casa, que puede ser de repente un factor también ambiental, de que en casa, pues los padres también tienen dificultades o el estilo de crianza no es el adecuado, entonces puede generar por ahí una dificultad. Y de que sí, es recomendable que el colegio también puedan manifestar algún tipo de charla, ¿no? Pueden ser los mismos psicólogos o de repente recurrir a aquellos profesionales que de repente puedan brindar una información adecuada. Carol nos menciona, una característica del TDAH es que habla palabras soeces y además exhibicionista, además es agresivo, sin embargo es muy inteligente, pero solo está sentado por momentos, si está descontrolado debería tomar medicamentos o es necesario una profesora son. Pues en cuanto al hecho de hablar palabras soeces, eso también va a influir mucho
el espacio, ya sea en casa, de repente, si en casa no se habla, ¿en qué otro espacio podría estar aprendiendo esas palabras? En el colegio. Yo siempre le digo a los papás, cuando un niño empieza el colegio, se va a encontrar con diferentes estilos de crianza de los padres, ¿no? Entonces, los niños son una esponja, absorben todo lo que ven, lo que escuchan, entonces van a ir aprendiendo, como le digo a los papás. Cuando su hijo vaya al colegio, va a aparecer conductas que en casa no pasa, no hace, entonces va a aprender nuevas palabras, nuevas conductas. Hay conductas que van a desaparecer probablemente y van a aparecer unas nuevas. Hay otras que van a permanecer en el tiempo, que de igual forma hay que ir trabajando según sea la necesidad. En cuanto a los medicamentos, eso va a depender también mucho de una evaluación también neuropediátrica, no psiquiátrica, qué tipo de medicamento se podría administrar a un niño, ¿no? Con estas características. Y una profesora sombra, mayormente la profesora sombra se sugiere para un diagnóstico de TEA, ¿no? Donde necesita ayuda. Porque imagínese un niño que es inatento, no vamos a estar pretendiendo que una persona externa le esté diciendo copia, ¿no? Si no, hay que ir trabajando, depende de sesiones de terapia, no depende en otro, en casa también se puede ir trabajando con algunas herramientas, ¿no? ¿Qué parecía del diagnóstico de TDAH? Puede ser psicólogos, ¿no? Que sean especialistas en el área, ¿no? De igual forma, siempre que se trabaja una neuropediatra, de igual forma, siempre que eh, el niño o un niño pasa por una evaluación neuropediátrica, la neuropediatra también va a decir, para corroborar el diagnóstico tiene que pasar una evaluación psicológica. De igual forma, nosotros también como sugerencia o recomendación, si por ahí los padres se quedan escépticos de repente a decir, no, mi hijo tiene este diagnóstico, decir, ok, como una segunda opinión, puede pasar una evaluación neuropediátrica. El TDAH se puede controlar o sanar. Tanto el TEA como el TDAH no tiene cura porque no es una enfermedad, ¿no? Es un trastorno, es una condición que va a ir acompañado a lo largo de la vida del paciente. Sin embargo, en el TDAH se puede trabajar, se puede ir acompañando según el área que necesita, ya sea con fármaco o con una adecuada terapia o ambas, ¿no? Terapia de modificación de conducta, terapia de estimulación cognitiva, terapia o acompañado de la farmacología, ¿no? Va a depender mucho de la característica del menor. Porque yo podría decirte, señora, todos los pacientes no necesitan farmacología, o de repente te puedo decir, señora, todos los pacientes necesitan farmacología. Va a depender mucho del área que hay que trabajar, mucho de la disponibilidad o de los padres. Si los papás no están comprometidos con el trabajo, va a ser muy difícil, aunque se vaya de repente, aunque reciba el mejor tratamiento farmacológico, el mejor acompañamiento psicológico, si los padres no están comprometidos, va a ser muy difícil. De repente, ok, mi hijo está en terapia conductual. El terapeuta le dice, señores padres, mira, tienen que seguir esta indicación, tienen que reforzar lo que venimos trabajando en cada sesión, tienen que reforzar en casa. Pero si en casa no se hace, va a ser muy difícil, porque nuevamente, lo que siempre digo a los papás, los espacios donde mayor tiempo pasan nuestros pacientes o los niños es en casa y en el colegio. Entonces, también son dos espacios donde hay que trabajar y respondiendo a la pregunta anterior, sí es importante de que puedan ir brindando información o psicoeducación tanto en el colegio. No hay que los padres también estén interesados en conocer cuál es el diagnóstico del menor, cómo hay que trabajar, preguntarle al especialista, al doctor, qué es lo que debo hacer en casa, cómo debo reforzar esta conducta, qué se está trabajando en cada sesión. Es importante también de esa forma que estén interesados. ¿Sí? Bien, entonces, estas son las áreas de impacto en cuanto o referente al TDAH, ¿no? En cuanto al aprendizaje, el estado del ánimo del menor, ¿no? La comunicación. Y en cuanto a la hiperactividad, pues es inquieto, sobreactivación, ¿no? Constantemente en movimiento, desajuste de tiempo, para él 3 horas es normal, no para hacer una tarea que se hace en media hora de repente, ¿no? Hábitos para hacer. Los hábitos
ligado a trabajar con un horario, ¿no? De repente un niño que es totalmente hiperactivo, que quiere hacer todo a la vez, o de repente es demasiado inatento, hay que estructurar de repente sus actividades diarias, sus actividades en vacaciones, sus actividades los fines de semana, ¿no? Para que el niño pueda ser organizado. De repente, ok, si hay que una tarea que se toma 3 horas o 2 horas para hacer, ok, se estructura, se divide el tiempo para hacer una actividad, ok, si tenemos 2 tareas de matemática y comunicación, en 1 hora, media hora utilizamos para matemática, media hora para comunicación, para que el niño también pueda hacer. O actividades de repente que él pueda reconocer el tiempo, trabajar con relojes de arena, de repente, o de repente con una alarma, ¿no? Que tanto tiempo tienes que emplear para hacer tu tarea, de poder ir trabajando de esa forma. Bien, hasta ahí. Preguntas para ya ir terminando nuestra sesión de hoy. Ok. Aspecto muy importante del TDAH, siempre se hace referencia a problemas de conducta. Ese niño tiene problemas de conducta, ese niño es inquieto, no, los papás no saben educarlo, los papás son muy permisivos, ¿no? Que puede estar influenciado por el estilo de crianza. Entonces, los problemas de conducta, o que son, a qué llamamos, ¿no? Es un conjunto de conductas que por su frecuencia, para determinar un TDAH, las conductas o las características que se han mencionado anterior, tienen que tener esto: frecuencia, intensidad y duración. La frecuencia, el niño de lunes a viernes en el colegio nunca está sentadito, siempre está en movimiento. Todos los días. En casa de igual forma. No tienes energía desbordante. La intensidad es de manera constante. La duración, pues, es prolongado. Siempre se para durante todas las horas de clase. Siempre hay que estar llamando la atención, ¿no? Conjunto de conductas que por su frecuencia, intensidad y duración deterioran significativamente el proceso de desarrollo personal y social. Todas las características, tanto el TDAH como el TEA, tiene que haber un deterioro significativo en el proceso normal del desarrollo personal y social de todos los pacientes, ¿no? Interfieren en su buen desarrollo. Debido a su inquietud, no es capaz de seguir indicaciones, debido a su inatención, le cuesta de repente comprender lo que la maestra le está explicando, necesita que le recordemos cada cierto tiempo qué es lo que tiene que hacer. Las indicaciones hay que repetirlas constantemente, hay que estar llamándole para que pueda sentarse. Entonces, la frecuencia, la intensidad y la duración tienen que haber un deterioro significativo en el desarrollo personal y social. En lo social, como en el TEA, tiene dificultades para comunicarse, tiene dificultades para socializar, ¿no? Es rígido en cuanto a las actividades que hace, ¿no? Es difícil cambiar de actividad en clase. El niño, pues, interrumpe cuando otros pequeños intentan participar. Es brusco al jugar, siempre, ¿no? Entonces, en base a ello, hacemos un análisis funcional de la conducta. ¿Qué es un problema de conducta? Luego tenemos el análisis funcional del problema de la conducta. ¿Qué tiene que aparecer o qué tiene que pasar? ¿Qué sucede inmediatamente antes de dicha conducta? ¿No? ¿Qué es lo que está manifestando? ¿Qué sucede inmediatamente después? Por ejemplo, si golpea a un niño, ¿cómo reacciona el niño? Le Por primero lo golpea, sí, ¿quieres escuchar, Marioli? ¿cómo? ¿No? ¿Qué es lo que hace el niño después que ha Me cometido van ese a dar error? un certificado. ¿Mm? Luego tenemos, ¿qué conciencia tiene de lo sucedido? ¿Es consciente de que se está demorando mucho al hacer la tarea? ¿No? ¿Es consciente que una actividad de 20, 30 minutos en clase, de repente una tarea que se hace dentro del aula, es consciente de que se está demorando mucho para hacer dicha actividad? De repente, si por ahí ha golpeado de casualidad a un compañero, ¿qué capacidad de reflexión tiene ante lo sucedido? ¿No? Ha reflexionado, ok, de repente, profesora, disculpa, o compañero, disculpa, la próxima intentaré jugar adecuadamente o tendré más cuidado al hacer esta actividad. ¿Qué capacidad
de remordimiento tiene ante lo sucedido. ¿No? Bien. De repente golpeó de casualidad a una niña, ¿no? Se siente mal por haberla agredido, de repente por ahí no dejó participar a los otros compañeritos dentro del aula, ¿no? ¿Y qué capacidad de reparación tiene? ¿Es capaz de pedir disculpas? ¿Es capaz de acercarse, decir disculpa o profesor disculpa o compañero, o la próxima intentará de que los demás compañeros puedan participar? En una capacitación. Son aspectos que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Para diagnosticar, o de repente, si por aquí tenemos a docentes dentro del aula, hay niños, de repente los papás les cuesta mucho decir, han dicho una o dos veces, ¿Puede ser inmediatamente después? de repente dentro del aula aparecen niños con estas características, ¿no? Son muy inquietos, les cuesta seguir indicaciones, no respetan los turnos, ¿no? Hablan mucho, ¿no? Son muy toscos al jugar, ¿no? O de repente no tienen remordimiento ante lo sucedido, ¿no? No tienen esa capacidad de pedir disculpas, ¿no? No se sienten mal por haber hecho tal cosa, ¿no? Entonces, a ver, ¿a qué edad ya se diagnostica el TDAH? Como le dijimos, dentro del proceso evolutivo, tiene que haber, desde la temprana edad, pueden haber características. Por ejemplo, ¿no? De repente un niño con 1 o 2 años es constantemente inquieto. Todos los niños, parecer, son inquietos. No puede jugar en el día, pero llega un punto que se cansa y dice, ah, ok, tú le llevas a tu cama y duerme. Pero de repente un niño con TDAH, 1, 2 o 3 años, parece nunca cansarse. Entonces decimos, ya es una característica que no va acorde. De repente, como cualquier niño, puede jugar, siempre habla o siempre interrumpe, ¿no? Entonces, va a depender mucho de las características que puedan aparecer a temprana edad. No le puedo decir, señora Blanca, al año, ya este niño tiene TDAH. De repente a los 3 años, tiene TDAH. Tiene que haber características que van a ir apareciendo desde la temprana edad y que van a ir de repente repercutiendo en el proceso, en el transcurso del tiempo. De repente, un añito es demasiado inquieto, le cuesta dormir, llora constantemente, le llevas a su cama, se levanta, llora constantemente, le cuesta dormir o se despierta en la madrugada. Entonces son aspectos o características que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Un TDAH puede mejorar hasta qué punto? Va a depender mucho de las áreas que hay que trabajar. En cuanto a su hiperactividad, puede mejorar, como le puedo decir, se puede utilizar fármacos que ayuden a inhibir esta energía, ¿no? Para mejorar. En la vida adulta, una persona adulta, una persona mayor, ya es consciente de que no puede, vamos a suponer que está trabajando, es consciente de que no puede estar levantándose a cada rato para hacer otras actividades, ¿no? O no puede interrumpir cuando las personas están hablando, porque ya es consciente de que esas conductas no son adecuadas, ¿no? Entonces, va a depender mucho del área o del grado, ¿okay? Tenemos también grados en el TDAH, ¿no? Que tenemos leve, moderado y grave, que también va a ser importante poder tener en cuenta. En cuanto, por ejemplo, al grado, ¿no? Que es el mayor. Presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico o de varios síntomas particularmente graves, o los síntomas producen deterioro notable del funcionamiento social o laboral. Aquellos niños que ya no. A veces, por ejemplo, vamos a depender esto. Para el diagnóstico también, como se menciona a los papás. Como les decía, ¿no? Si un padre no habla mucho, el hecho que su hijo no hable mucho no le va a parecer nada raro. Una familia, una familia los padres hablan demasiado de un niño que no habla mucho, les va a parecer raro. Entonces, lo mismo, si tenemos a padres muy activos, la actividad de los niños o del hijo también no le va a parecer raro, pero depende, los padres son muy activos o los padres son muy tranquilos, no hacen muchas actividades, entonces un niño que esté moviéndose constantemente sí le va a parecer raro, ¿no?
El moderado es síntomas o deterioros funcionales presentes entre el leve y el grave, ¿no? Tenemos estas tres características en el TDAH. ¿El hacer deporte baja la intensidad de un niño en TDAH? No necesariamente, No. pero pueden haber actividades que sí le van a ayudar a controlar la parte motora. Como por ejemplo, siempre se recomienda la natación con niños con TDAH. ¿Por qué? Porque en natación te enseñan o ayudan mucho a controlar tu parte corporal, tu cuerpo. No depende del bracear, mover las piernas. Para una determinada técnica de natación, de repente solo hay que mover los brazos. En otra técnica hay que mover solo las piernas. O en otra técnica hay que mover ambas. Entonces, el niño va a ser consciente de su cuerpo. Aquellos niños que son bruscos, ok, a veces no miden la fuerza cuando juegan. No, de repente reaccionan rápidamente frente a un estímulo. De repente alguien le asusta y tira un puñete. Entonces, no es consciente todavía que puede lastimar adecuadamente porque no tiene control de su cuerpo. Marisela nos comenta, buenas noches, ¿qué especialista es el encargado de las terapias de niños con TDAH? Cuanto a la terapia de modificación de conducta, no son los psicólogos que están encargados de brindar, los psicoterapeutas encargados de brindar este tipo de terapias, ¿no? Mi alumno es muy agresivo, le gusta mucho tirar todo lo que está a su alrededor, le pega a sus compañeros por momentos, 5 o 10 minutos, se entretiene con témperas, plastilinas, jugando fútbol, armando rompecabezas y le gusta todo lo que ha tirado esté ahí en el piso. Tiene 5 años. No se quiere ir del kinder, dice que se quiere venir conmigo, que con la mamá no. Ok, entonces, acá también va a depender mucho, ¿no? Evaluar cómo está la familia, ¿no? Qué estilos de crianza están empleando, si los padres son capaces de poner límites, qué pasa cuando un niño lanza o tira las cosas o de repente un adolescente empieza a tirar las cosas o tira la puerta, ¿no? Entonces, se tiene que ir modificando esas conductas, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden utilizar? Hay muchos tipos de estrategias, la terapia de modificación de conducta, que es una principalmente, ¿no? Se debe trabajar con los padres también en la forma de poner límites. ¿Qué pasa? Un niño pega, entonces es hiperactivo, vamos a depender de qué grado es agresivo. De repente llega al punto de querer golpear constantemente a los niños, a los compañeros, ¿no? Así mismo también se lastima y como que le dicen no y empieza a golpearse, ¿no? Entonces va a ser muy importante también trabajar o que pueda pasar un control neuropediátrico, ¿no? Para determinar si esa agresividad es propia de repente de un factor ambiental en casa o de un estilo de crianza, o es un factor que también determina la parte cerebral o la parte estructural del cerebro, ¿no? Que está generando este tipo de cosas. Luego tenemos, ¿cuál es el área más difícil de mejorar para una persona con TDAH? El área más difícil va a depender del grado también, puede ser la hiperactividad, ¿no? Que es difícil para un niño controlar el hecho de permanecer sentado o permanecer realizando una sola actividad. Cuando un niño está o hay una dificultad muy alta en cuanto a la hiperactividad, a veces sí se sugiere que pueda pasar un tratamiento farmacológico, ¿no? Para mermar, para disminuir esa energía que pueda tener el niño. La televisión altera la conducta del niño con TDAH. Hay algunas investigaciones que nos brindan información que la exposición o la sobreexposición constante a las pantallas o las luces de las pantallas sí interfieren mucho en cómo se comporta un niño. Porque las luces que genera el televisor, la tablet, las laptops o el celular activan, ¿no?, la dopamina en el cerebro. Es como que lo despierta mucho más al niño, ¿no? Entonces, la exposición o la sobreexposición a las pantallas va a generar que la conducta se incremente en menor. Por ejemplo, incluso en los adultos, ¿eh? Más allá de un diagnóstico. Si tú sueles ver muchas horas televisión antes de dormir, te va a dificultar un poco conciliar el sueño. Entonces, imagínate en un niño. Antes de dormir, constantemente está expuesto a las pantallas, le va a costar muchísimo poder conciliar el sueño, ¿no? Su actividad motora se va a incrementar.
¿A qué edad realmente puede darse el diagnóstico de TDAH y TEA? Como lo mencionábamos al inicio, tiene que haber características desde la primera infancia, ¿no? Y todos los casos de TEA o TDAH son de forma individual. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo que todos los niños con TEA apilan los juguetes, sería mentir, porque en un caso puede apilar, en otros casos puede no apilar. El hecho que yo te diga, Sandra, todos los casos de TEA aletean, puede ser una mentira, puede haber casos que no aletean. Así que va a depender mucho, ¿no?, de las características propias de cada niño, ¿no? ¿Qué aspectos están influyendo para determinar dicha conducta, para la aparición de dicha conducta, ¿no? Así que, sin embargo, hay características propias que sí se pueden identificar, ¿no? De repente un niño que ha presentado características de TEA, que los padres no se dieron cuenta, pero ya cuando hubo la necesidad de que el niño sea más sociable o de que empiece de repente, cuando lo llevan a parque, que el niño interactúe, de repente, no sé, en pandemia se ha visto mucho. Muchas veces confundimos a que el niño, 2 años encerrado, no ha tenido la exposición a otros niños para aprender a socializar. En 2 años recién va al parque y el niño no sabe cómo socializar, no sabe cómo integrarse al grupo de otros niños, pero no por eso vamos a decir, el niño tiene TEA. No. De repente puede haber características que desde temprana edad no te miraba la cara, lo llamabas y no respondía, ¿no? ¿Qué pasa? Si lo llamo Juan, cuando es pequeñito, tiene 9 meses, que un niño debería responder si lo llamas a su nombre, debería responder, pero si no pasa eso, puede tener dificultades auditivas o es una característica que en el futuro va a poder evidenciar un TEA. Entonces, va a depender mucho de la observación también de nuestros hijos, de nuestros alumnos, para determinar un posible diagnóstico, ya sea en TEA o TDAH. Bien, los trastornos, trastornos de déficit de atención, hiperactividad, son los criterios para el TDAH, incluyen la presencia de síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad que interfieren significativamente con el funcionamiento social, académico o laboral. El diagnóstico se basa en la evaluación clínica, que incluye la recopilación de información sobre los síntomas del paciente, la historia clínica y la evaluación de su funcionamiento en diferentes entornos. El tratamiento suele implicar una combinación de intervenciones farmacológicas o no farmacológicas, como terapia conductual, modificación del estilo de vida y, en algunos casos, la medicación con estimulantes, ¿no? Bueno, la importancia del código de comunicación en la intervención con niños con trastorno del neurodesarrollo. Para esto, no solo los trastornos del neurodesarrollo, tanto el TEA como el TDAH, puede derivar también a otros trastornos, a otras dificultades, como trastornos de la conducta, trastornos del aprendizaje, ¿no? Que es en el TDAH. Entonces, va a haber otros trastornos que pueden ir repercutiendo a lo largo del tiempo, que seguramente más adelante, en otro espacio, podremos hablar de estas características porque es amplio las dificultades a veces que suelen presentar. ¿Está bien? A ver, otra pregunta. Dice, ¿los niños con TEA siempre son activos o pueden ser pasivos también? No, definitivamente las características, incluso hay pacientes que pueden tener tanto TEA como TDAH. Sí, puede haber forma combinada. Pero algunos niños con TEA pueden ser muy pasivos, ¿no? Sin indicaciones, trabajan correctamente, ¿no? Pero hay otros niños que son activos, que pueden tener un diagnóstico también de TDAH. En algunos pacientes pueden aparecer los dos trastornos. Va a depender mucho de la evaluación de cada caso. ¿Sí? Y bueno, trabajar en un entorno natural y controlado, provocar y recibir emociones de manera efectiva contribuyen al aprendizaje significativo y a la mejora de las habilidades sociales. Hay que trabajar mucho con aspectos, tanto el TDAH como el TEA, ¿no? Promover la conexión emocional, fomentar la empatía, que eso es difícil a veces con un niño con TEA, ¿no? Según el grado, y la comprensión de las emociones propias y ajenas ayuda a reducir los comportamientos desadaptativos y mejorar la calidad de las interacciones sociales. Bien, ¿alguna otra pregunta?
nos hemos, bueno, tomado el tiempo. No sé si ha quedado claro cuál es la diferencia tanto del TEA como el TDAH, cómo se puede diferenciar estos dos trastornos. ¿Sí? En el TEA vamos a recapitular, vamos a hacer un repaso rápido. En el TEA, pues, hay dos características muy significativas, ¿no? Tanto la comunicación, dificultades en la comunicación y dificultades en la rigidez. ¿Está bien? Movimientos, ¿no? Inflexibilidad, que es parte de la rigidez. Y en el TDAH presentamos también dos bloques de características, que es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. ¿Cierto? En el TEA puede haber un aprendizaje muy lento. En el TDAH también va a depender de qué tipo de características presenta, ¿no? Y hemos mencionado cuáles son las áreas de impacto según el diagnóstico, ¿no? Entonces, frente a ello, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo trabajar con los padres de los compañeros de clase? ¿Cómo trabajar con los padres de los compañeros de clase? ¿Cómo trabajar con los padres de los compañeros de clase? ¿Se refiere a cómo trabajar con los padres de un niño con un diagnóstico? Para lograr la empatía. La empatía se tiene que trabajar mucho con la parte vivencial, ¿no? Porque es como que le brindas la información a un niño, como le dijéramos a un niño, tienes que amar, pero si nunca ha visto si los padres se aman o se quieren o se muestran afectuosos entre ellos o respetuosos, tienes que respetar, pero también hay que enseñar no con el reflejo, que respetar, ¿de qué manera hay que respetar a los compañeros? ¿No? De igual forma, la empatía. Dice, para lograr la empatía ya que se ven afectados con el comportamiento impulsivo de sus compañeros con estas condiciones. Sí, a veces cuando hay niños con estas características, pues los mismos compañeros a veces lo alejan, ¿no? Incluso los padres también empiezan a comentar, ¿no? Mira, ese niño siempre anda golpeando a mi hijo, o este niño, no sé, interfiere en el aprendizaje de los demás niños porque constantemente se para, constantemente interrumpe a los profesores, entonces genera de repente un desorden, ¿no? Es importante de que el menor de repente pueda pasar una evaluación, que tenga un diagnóstico y en base al diagnóstico pueda recibir un tratamiento terapéutico, ¿no? Identificando qué áreas hay que trabajar. De igual forma, es importante concientizar a los padres, ¿no? De qué características y cómo afecta en la vida de los niños, ¿no? Un determinado diagnóstico, ya sea de TDAH, ¿no? Para que de alguna u otra forma también los padres puedan tener estrategias o herramientas de cómo acompañar a los hijos y a los padres de los compañeros también puedan identificar y puedan ser más empáticos con estas características o con estos diagnósticos de los otros niños, ¿no? Porque es importante conocer qué es lo que es un TEA, qué es lo que es un TDAH, para poder también con nosotros trabajar con nuestros niños o con nuestros hijos que tengan de repente un compañero con determinado diagnóstico, ¿no? De repente, un niño que no sepa que de repente mi compañero o su compañero tenga TEA, puede de repente incentivar a la burla, ¿no? De repente un niño que no comprende o un adolescente que siempre está diciendo, profesora, no entendí la indicación. Entonces los otros compañeros, mira, ¿cómo no vas a entender algo tan sencillo? ¿No? Entonces puede generar también una dificultad en la parte emocional, en la autoestima, ¿no? En los adolescentes en este caso, igual en los niños cuando son de repente, cuando el grupo de compañeros ya no quiere jugar con él porque es muy tosco, porque siempre se para, siempre lo señala, entonces puede interferir y el niño puede reaccionar mal también, entonces todo ello es muy importante trabajar tanto con los padres como con los niños dentro del aula. Bien, ¿alguna otra pregunta? De lo contrario, ahí estamos cerrando la sesión del día de hoy. ¿Sí? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias y seguramente nos estamos viendo en otra oportunidad.
Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Hasta luego.